Santa Melania la Joven. Melania fue una dama patricia casada con Valerio Máximo, quien probablemente fue prefecto de Roma en el año 362. A la edad de 22 años quedó viuda y luego de dejar a su hijo Publicola al cuidado de tutores, se trasladó a Palestina, donde construyó un monasterio en Jerusalén con 50 doncellas consagradas al servicio de Dios. Ahí mismo se estableció la noble dama y se entregó a la austeridad, la plegaria y las buenas obras. Mientras tanto, su hijo Publicola llegó a tener un puesto en el Senado romano y se casó con Albina, una cristiana hija del sacerdote pagano Albino. La hija de aquel matrimonio fue Santa Melania la Joven, criada y educada en el cristianismo por su madre en la lujosa residencia del senador Publicola, cristiano también, pero demasiado ambicioso para preocuparse por su fe. Con la idea de llegar a tener un heredero varón de gran fortuna y el aristocrático nombre de su familia, Publicola prometió en matrimonio a su hija a Valerio Piniano, un pariente suyo, hijo del prefecto Valerio Severo. Pero la joven Melania deseaba conservar su virginidad para consagrarse por entero a Dios. Tan pronto como sus padres conocieron las intenciones de la jovencita, se opusieron rotundamente a permitir que las realizara, y para quitarle semejantes ideas de la cabeza, apresuraron su matrimonio. En el año 397, cuando Melania acababa de cumplir 14 años, se casó con Piniano, que tenía 17. Nada tiene de extraño que la joven, casada contra su voluntad y disgustada por el ambiente licencioso y sensual que reinaba en torno suyo, suplicase a su marido que llevasen una vida de absoluta continencia. Pero Piniano no aceptó la proposición y a su debido tiempo vino al mundo su primer hijo, una niña que murió después de un año de nacida. Las inclinaciones de Melania no habían cambiado y reiteró sus peticiones para que la dejasen en libertad, pero su padre tomó medidas para impedirle que la frecuentase gente de reconocidas tendencias religiosas que podían alentarla a distanciarse de la vida de lujo y de sociedad que él deseaba para su hija. En la víspera de la fiesta de San Lorenzo, en el año 399, el senador prohibió a su hija que la velase en la basílica, puesto que estaba de nuevo embarazada, pero no por eso dejó la joven de permanecer toda la noche en oración, arrodillada en su habitación. Por la mañana asistió a la misa en la iglesia de San Lorenzo y al regresar a su casa tuvo un grave trastorno y con muchas dificultades y riesgo de vida dio a luz prematuramente a un niño, el que murió al día siguiente. Melania estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte, y su esposo Piniano, que la amaba sinceramente, hizo el juramento de que, si llegaba a salvarse su mujer, la dejaría en absoluta libertad para servir a Dios como quisiera. Poco después, Melania recuperó la salud y su marido cumplió el juramento, pero Publicola mantuvo su decidida oposición, y durante otros 5 años Melania tuvo que conformarse con llevar exteriormente la misma existencia que tanto le disgustaba. Pero entonces atacó a Publicola una enfermedad mortal, y antes de entrar en agonía, heredó a su hija todos sus bienes y le pidió perdón, porque temeroso de verme entregado al ridículo de las malas lenguas, te ofendí al oponerme a tu celestial vocación. Albina, la madre de Melania, y Piniano, su marido, no solo aceptaron la vida de la joven, sino que ellos mismos la adoptaron. Los tres abandonaron Roma para radicarse en una casa de campo lejos de la ciudad. Piniano no estaba plenamente convertido y durante largo tiempo insistió en vestir los ricos ropajes que acostumbraba portar en Roma. El biógrafo de la santa nos ha dejado un relato conmovedor sobre los métodos que empleó su esposa para convencerlo a que renunciara a los lujos para adoptar una existencia más modesta y lograr por fin
que usara las ropas pobres, confeccionadas por ella misma. La familia se había llevado consigo numerosos esclavos, a quienes dispensaba un tratamiento ejemplar, y en corto tiempo muchas jovencitas, viudas y de 30 familias que se establecieron en torno a la casa de campo de Melania formaron una población. La villa llegó a ser un centro de hospitalidad, de caridad y de vida religiosa. Melania era fabulosamente rica. Los terrenos pertenecientes a la familia Valeria se hallaban en todos los puntos del Imperio Romano. Y se sentía, sin embargo, oprimida por esa cantidad de bienes terrenales. Sabía que la abundancia de posesiones pertenecía a los vecinos pobres, hambrientos y desnudos. Estaba cierta de que, como dijo San Ambrosio, el rico que da al pobre no hace una limosna, pero sí paga una deuda. Por consiguiente, solicitó y obtuvo el consentimiento de Piniano a fin de vender algunas de sus propiedades y distribuir el dinero entre los necesitados. Inmediatamente, los parientes que siempre lo habían creído fuera de sus cabales trataron de aprovecharse de aquella última locura. Por ejemplo, Severo, el hermano de Piniano, sobornó por algunas monedas a los colonos y esclavos que habitaban en uno de los terrenos de Piniano para que, en el momento de ser vendidas las tierras, se rebelasen y no las reconociesen a otro amo que al propio Severo. Fueron tantas las dificultades que se opusieron a los intentos de Piniano que hubo necesidad de hacer una apelación al emperador Honorio para poner las cosas en su lugar. Santa Melania, sencillamente vestida con una túnica de lana y cubierta la cabeza con un velo, se presentó ante Serena, la suegra del emperador, a la que impresionó tan profundamente por su porte y sus palabras que intercedió ante Honorio para que la venta de aquellas tierras quedara bajo la vigilancia y la protección del Estado. De esta manera, los procedimientos fueron rectos y la distribución estrictamente justa. Los pobres, los enfermos, los cautivos, los desposeídos, los peregrinos, las iglesias y los monasterios recibieron ayuda y dotes en todo el imperio. En el año 406, Melania con su esposo y algunas personas más pasaron una temporada con San Paulino en la ciudad de Ñola, en la Campania. El santo deseaba conservar a Melania y a su esposo como huéspedes perpetuos. A ella la llamaba bendita pequeña y también alegría del cielo, pero la pareja se obstinó en regresar a su villa cercana en Roma en momentos tan inoportunos que, a poco de llegar, tuvieron que abandonarla más que deprisa, debido a la amenaza de invasión de los godos. Se refugiaron en otra casa de campo, propiedad de Melania, en Mesina. Ahí vivió con ellos el anciano Rufino. Pero antes de 2 años los godos llegaron a Calabria e incendiaron la ciudad de Regio. Entonces Melania y su esposo optaron por retirarse a Cartago. Se proponían hacer de paso una visita a San Paulino para consolarle en sus tribulaciones a causa de la invasión, pero una tormenta desvió la ruta del navío que fue a dar a una isla, probablemente la de Lipari, donde los piratas eran amos y señores. A fin de salvar de la prisión y de la muerte a su gente y tripulantes del barco, Santa Melania pagó a los filibusteros una buena suma en monedas de oro por el rescate. Después de aquellas aventuras, los esposos se instalaron en la ciudad de Tagaste, en Numidia. Tanto Melania como su esposo causaron una benéfica impresión entre el pueblo, y tanto fue así que cuando Piniano visitó San Agustín en Hipona, el santo lo llamó verdaderas luces de la iglesia. Se produjo un tumulto en un templo porque las gentes querían que Piniano se ordenase sacerdote para que ejerciera entre ellas su ministerio, y pensaban que el obispo de Tagaste, San Alipio, se lo impedía. No se restableció el orden hasta que Piniano prometió al pueblo que, si alguna vez se le ordenaba sacerdote, solo ejercería su ministerio en Hipona.
mientras se hallaba en África, Santa Melania fundó y dotó 2 nuevos monasterios, uno para hombres y otro para mujeres. En ellos recibió sobre todo a los que habían sido sus esclavos. La propia Melania vivía en un convento de las mujeres y sobresalía entre todas por sus austeridades, puesto que solo se alimentaba frugalmente cada tercer día. La santa se ocupaba principalmente de copiar libros en griego y latín y, 500 años más tarde, todavía circulan algunos manuscritos que se atribuían a la santa. En el año 417, en compañía de su madre y de su esposo, partió Melania del África hacia Jerusalén y se hospedó en la posada para peregrinos, vecina al Santo Sepulcro. Desde ahí emprendió una expedición con Piniano para visitar a los monjes del desierto de Egipto. Al regreso, fortalecidos por el ejemplo de aquellos anacoretas, Melania decidió aislarse en las afueras de Jerusalén, entregada a la contemplación y la oración. Hasta ahí fue a visitarla su prima Paulina, sobrina de Santa Eustoquio. Fue Paula quien presentó a Melania el maravilloso grupo de almas escogidas reunidos por San Jerónimo en Belén y fue recibida con beneplácito. Se cuenta que la primera vez que Melania se encontró con San Jerónimo, se acercó a él con su acostumbrado porte humilde y respetuoso, se arrodilló a sus pies y le pidió su bendición. A los 14 años de residir en Palestina, murió Albina y al año siguiente Piniano la siguió a la tumba. Melania sepultó a su esposo al lado de su madre en el Monte de los Olivos y se construyó una celda cerca de las tumbas de sus fieles compañeros. La celda fue el núcleo de un amplio convento de vírgenes consagradas que presidió Santa Melania. La santa se mostró siempre muy solícita por el bienestar y la salud de la congregación. En el convento había un baño que fue un donativo de un ex prefecto del Palacio Imperial, y las reglas que estableció fueron notables para su benignidad. 4 años después de la muerte de Piniano, Santa Melania tuvo noticias de un tío materno suyo, llamado Volusiano, que era pagano y que se encontraba en Constantinopla, al frente de una embajada. La santa decidió hacer personalmente el intento de convertir a su tío, que ya era un anciano, y con ese propósito emprendió el viaje con su capellán y biógrafo Geroncio. Tras una larga y penosa jornada, llegó a Constantinopla a tiempo para propiciar y atestiguar la conversión de Volusiano, quien murió en sus brazos al día siguiente de haber recibido el bautismo. Se dice que el entusiasmo de Melania por lograr la conversión del anciano era tan vehemente que al verlo dudar, le advirtió que apelaría al emperador Teodosio para que interviniese en el asunto. Pero Volusiano le respondió con gran cordura y moderó los ímpetus de su sobrina con estas palabras: «No debes forzar la buena y libre voluntad que Dios me ha dado. Estoy pronto y ansioso de limpiar las innumerables manchas de mi alma, pero si llegase a hacerlo por mandato del emperador, lo tendría siempre por un acto obligatorio, sin el mérito de la elección voluntaria». En la víspera de la Navidad del año 439, Santa Melania estaba en Belén y tras la misa del alba le anunció a Paula que su muerte estaba próxima. El día de San Esteban asistió a la misa en su basílica y después leyó con las hermanas del convento el relato sobre el martirio de Esteban que figura en el Nuevo Testamento. Al término de la lectura, las hermanas la rodearon para desearle toda clase de bienes y felicidades. «Lo mismo deseo para vosotras», repuso la santa, «pero ya no volveréis a escucharme leer esta lección». Aquel mismo día hizo una visita de despedida a los monjes y a su regreso ya se encontraba muy enferma. Reunió a todas las hermanas y le pidió que orasen por ella, porque ya voy hacia el Señor. Habló brevemente para decirles que si alguna vez había usado palabras severas, solo había hecho
eso por amor a ellas, y concluyó diciendo: bien sabe Dios que yo no valgo nada y yo misma no me atrevo a compararme con ninguna mujer buena, ni aun de las que ahora viven en la tierra. No podrá acusarme en el juicio final de haberme ido. Sin embargo, creo que el enemigo no podrá acusarme en el juicio final de haberme ido a dormir un solo día con rencor en mi corazón. El domingo siguiente por la mañana temprano, cuando el sacerdote celebraba la misa, su voz se entrecortaba por el llanto y las palabras rituales le salían mezcladas con los sollozos. Desde su sitio, en la nave de la iglesia, Melania le envió un mensaje para pedirle que hablase con mayor claridad, puesto que no podía oírle. Durante todo el día recibió a los visitantes hasta que llegó un momento en que dijo: ahora dejadme descansar en paz. A la hora se debilitó considerablemente y al caer la tarde, en tanto que repetía las palabras de Job: como el Señor lo ha querido, que así sea. Y murió tranquilamente. Tenía 56 años de edad. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.